Alfonso, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, es verdaderamente un placer. Y para comenzar rápidamente quisiera pedirte que por favor nos cuentes algo acerca de tu profesión, de tu actividad académica, y de esa forma podemos poner el tema de esta entrevista en una perspectiva mejor para quienes te están viendo, por favor. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar hoy. Esta entrevista es una alegría siempre hablar un poco de Wagner, ¿no? Lógicamente. Mi vida, por así decirlo, empezó con un bachillerato de letras clásicas, latín y griego. Es el fundamento, por así decirlo, tan importante de toda nuestra cultura europea, occidental. Posteriormente estudié y me doctoré en filología germánica en Madrid. Y bueno, las inquietudes, por así decirlo, profesionales me llevaron a fundar una pequeña empresa en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart. Estuve ejerciendo allí mucho tiempo, trabajando, traduciendo mucho alemán, pero también mucho latín, y fue precisamente el descubrimiento de unos manuscritos latinos el que, digamos así, afortunadamente me ha permitido el año pasado volver a España con un proyecto europeo precisamente para investigar estos manuscritos, este legado de un autor húngaro que escribió en latín. Entonces actualmente estoy trabajando en la Universidad Complutense de Madrid, dirigiendo un proyecto europeo para el estudio de manuscritos, aunque lógicamente Wagner me sigue acompañando desde hace muchos años. Perfecto, sí, fantástico. Y entrando directamente en la materia que nos preocupa, porque el tema Richard Wagner es tremendamente amplio, es un universo, es un cosmos en sí, pero el tema que me motiva tanto ahora hablar contigo es naturalmente las traducciones magníficas que tú haces. Al respecto, para arrancar, ¿cuál es el significado de Richard Wagner? ¿Cómo llegaste a interesarte en su obra? ¿Qué despertó tu interés en particular? Eres filólogo, pero fue el idioma, es la música, es una mezcla de ambos, porque es una mezcla fantástica, es una combinación perfecta. ¿Cómo arranca esto en tu vida? Sí, es curiosamente ni por la lengua ni por la música. Mi acceso a Wagner fue un acceso puramente teatral. En Madrid, en el Teatro Real, se hizo, bueno, en mi tierna juventud se hacía mucho Wagner. Venía todos los años la orquesta de Berlín, la Staatskapelle, con Barenboim y sus montajes, Kupfer, casi sin comerlo ni beberlo acabé en ese Tristán famoso del ángel caído, con un Siegfried Jerusalem espectacular. Yo creo que es uno de sus últimos Tristanes, y fue precisamente la experiencia teatral, esa vivencia en el teatro, en la sala, esa fusión entre terciopelo, ambiente festivo y luego esa catarsis en escena, la que despertó un poco una curiosidad, más que nada porque ese Wagner, esas funciones de Wagner eran una cosa diferente a las otras óperas o zarzuelas que yo en ese momento había visto, y el poder realmente estar en un teatro sintiendo esa orquesta enorme, esa escena, ese decir tan especial que tanto nos gusta a los wagnerianos, despertó una curiosidad que, bueno, he seguido cultivando con el paso de los tiempos hasta el día de hoy. Y sí, antes de saber alemán, yo ya sabía Wagner. Qué fantástico camino, muy curioso. Y eso es lo que enriquece estas conversaciones, estos diálogos, porque los caminos de Wagner son muy especiales. Dejando en claro, Alfonso, que hacer una buena traducción de una obra maestra es tarea muy difícil y compleja. Naturalmente, una obra tan grande como El Anillo del Nibelungo, es un opus magnum de Richard Wagner, sin duda representa un desafío tremendamente grande. Mi pregunta ahora es, ¿dónde ves tu aporte en particular al hacer otra traducción del Anillo del Nibelungo, que tiene otras traducciones, lo mismo que de otra obra que creo que tú también estás preocupado por traducir o ya hiciste, que es Tristán e Isolda? ¿Cuál es ese aporte que tú esperas? ¿Cuál es el aporte que tú ves? Sí, es una buena pregunta. Wagner estaba ya traducido, estaba además bien traducido. El aporte quizá viene de esa formación que yo tengo, una formación en lenguas clásicas, una formación en filología germánica y un conocimiento quizá de la lengua alemana un poco desde el entramado interno, ¿no? Desde la sintaxis interna, la historia semántica de las palabras. Mi sensación siempre cuando he leído traducciones de Wagner al español, al
el catalán o en otras lenguas, inglés o francés, es que muchas veces nos perdemos en la elocuencia de la palabra, nos perdemos o nos fijamos demasiado en el arcaísmo, en el gusto por el lenguaje antiguo que tiene Wagner, y no siempre terminamos de entender el sentido que hay detrás. Muchas veces se nos escapa, ¿no? Wagner, hablaremos un poquito a lo mejor más adelante del lenguaje de Wagner. Muchas veces las traducciones que yo hasta ahora había visto, algunas de ellas les escapaba la comprensión de determinados pasajes, y a mí me parecía casi, digamos, una necesidad arrojar un poco de luz a todo este entramado. En el caso de Tristán, efectivamente, que he traducido también, es otra de las cosas, es muy llamativo. En Tristán hay momentos en los que el texto apenas tiene sentido, es un texto al servicio de la música, y muchas veces las traducciones pues caen en una divagación que no se entiende realmente de qué se está hablando, y esa es un poco mi sensación. Yo estaba en los teatros, nuevamente una experiencia teatral muy intensa, veía los sobretítulos y muchas veces decía, bueno, pero es que no estáis realmente diciendo esto, o esa frase que habéis mostrado no tiene sentido. Y esto enlaza quizá también con las otras traducciones que hay en español hechas de Wagner. Hay dos muy buenas, hay una de Ángel Fernando Mayo, que yo diría que es una traducción canónica, si cabe, se ha reutilizado y se sigue citando. Es una traducción de un wagneriano, pero no de un filólogo, ni está bien ni está mal, es una traducción con una personalidad muy grande. Y luego tenemos una traducción de Miguel Sáez, Premio Nacional de Literatura, es decir, alguien muy importante también, pero que es una traducción muy ceñida al texto, que traduce casi de manera lineal el texto, y precisamente la sintaxis de Wagner hace que en algunos momentos resulte difícil de leer, no incorrecta, que es siempre una palabra muy agria, no es incorrecta, es difícil de leer. Y entonces yo vine un poco con esta sensación, vamos a hacer una traducción que, respetando estas que ya existen, ayude a comprender un poquito más el texto. Y ese es exactamente el punto que encuentro fascinante, y no encuentro otra palabra, o tal vez haya otras, ¿ya?, para definir la impresión que a mí me causa. Si tú puedes mostrar, por favor, para nosotros, Tristán, y luego el grosor del libro de tu traducción del Anillo al Nibelungo, sí. Creo que amerita hacer un comentario sobre el particular, porque tu libro tiene 537 páginas, pero tiene 963 comentarios que son los pies de página. Y te debo decir que, si bien es cierto, disfruto enormemente leyendo el texto, son los pies de página, esos comentarios adicionales, que quisiera describirlos de la siguiente forma. Son, a mi parecer, fundamentales para poder entender el texto original y su trasfondo histórico, mitológico, poético, psicológico, filosófico, por nombrar solo algunos aspectos. Esa es una tarea gigantesca. Pregunta puntual: ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar esta obra? Es una pregunta de difícil respuesta. Siempre cuando hablamos de las obras, esto es dentro de lo que cabe una actividad creativa. Esta traducción es el resultado de un proceso de maduración, diría casi de 20 años. Yo mi primer anillo lo vi en Madrid a comienzos del 2000, posiblemente 2001, el primer oro del Rin, es decir, desde ese momento yo ya estoy confrontado con este texto, estoy excavando, estoy rastreando esas palabras difíciles, estoy intentando entender mejor ese contexto de dioses, de mitología también germánica, y lógicamente ese momento pues es un momento que me sigue acompañando hasta el día de hoy, y llega ese acontecimiento que es la pandemia, que es ese frenazo, por así decirlo, de nuestro ritmo. Sí, de aquella pandemia yo tenía un proyecto para la Eurocopa, que se canceló. Es decir, yo iba a haber traducido muchísimas cosas para la Eurocopa, y por la pandemia se canceló la Eurocopa, se canceló el proyecto de traducción, y me vi, por así decirlo, con tiempo libre, esa cosa que tanto nos escasea, ¿no?, a los que nos gusta la cultura y la música. Y entonces pues dije, este tiempo libre, ¿a quién sino a Wagner? Es decir, pasados 20 años más o menos de ese primero del Rin, me vi por primera vez con la vocación o con la intención de asentar por escrito este texto. La primera traducción, curiosamente, la idea no era hacer una versión comentada, era simplemente una traducción, como tantas otras que hay, porque yo personalmente no soy muy amigo de las notas. Yo siempre me gusta, cuando yo traduzco, que se entienda y que no haga falta el traductor.
Lo que pasa que el revisor, la persona que me ayudó a hacer este libro, fue mi tío, otro gran wagneriano y amante de la música. Durante esa revisión surgieron muchísimas preguntas, ¿no? ¿Quién es este Dios? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es este ojo? ¿Y qué es este sol? Y entonces todas estas preguntas, por así decirlo, de la conversación con la revisión, surgieron o despertaron un poquito la chispa para decir, bueno, pues es que a lo mejor esta información requiere también ser escrita. Y entonces, una vez hecha la traducción, pues glosé el texto casi como aquel que susurra al oyente al oído, ha dicho esto otro, esto quiere decir esto, esta escena, fijaros en lo que ha pasado. Y eso también ahí la intención mía de mostrar la cohesión del texto, haciendo muchas veces también referencias entre el mismo texto. Ojo, recordad que en este momento Brunilda o la Herda dijo esto. Es decir, un poco esas glosas son el punto, por así decirlo, álgido, después de la traducción hecha, de poder comentarla yo también. Y en contra de mi tradición, que yo soy antinotas, hacer una versión glosada. Bueno, a veces uno tiene que capitular incluso frente a sus propias convicciones si es en beneficio de lo que para mí ha sido uno de los elementos más atractivos de tu libro. He hecho presentaciones, particularmente en Chile, utilizando tu libro, y ha causado sorpresa, ha causado alegría, ha causado incluso estupor, cuando digo, señores, esta palabra que nosotros la hemos entendido de tal o cual forma, producto de estas traducciones convencionales, en realidad va por otro camino. Y eso no solamente es ameno, no es anecdótico, no es banal, es importante. Ha sido de un grado de enriquecimiento poderosísimo para quienes han mostrado interés en esto. Y razón por la cual, como te digo, me he permitido el gusto de regalar algunos de tus libros a algunas personas. Volviendo al tema de traducciones, pero de otras obras. Las primeras obras compuestas por Wagner, lo sabemos, un poco al estilo de la gran ópera parisiense, el holandés errante, Tannhäuser, etc., caen dentro de esa categoría. Pero tú te estás concentrando en los dramas. ¿Qué razones encuentras tú para ello? ¿Cuáles justifican tus intereses en esa línea? Quizá mi propia admiración por Wagner. El orden de la traducción realmente viene por donde yo me siento más en casa en Wagner, y es por el anillo. Sin duda, la constelación del anillo, el juego, la elaboración que él hizo de esta obra, ¿no? De este contenido, esta materia mitológica, a mí me parece fascinante, y ha sido precisamente la apetencia, digamos así, el capricho de decir, vamos a darnos el gusto de empezar por el anillo, lógicamente, que diría que es mi obra preferida. Yo el anillo lo entiendo siempre como una obra, es decir, no son 4, es una obra. La coherencia es perfecta. No tiene sentido oír una valquiria suelta, eso está deslavazado, ¿no? Empecé por el anillo, lógicamente. Mi interés me llevó a Tristán y Isolda. Mi hijo se llama Tristán, es decir, es como una obra que yo admiro muchísimo y que me gusta mucho por su imperfección y por su radicalidad. Y también me lancé en este momento, en este frenazo, puse por escrito los maestros cantores, Meistersinger. También como germanista, lógicamente, una obra que me interesa muchísimo, y la puse por escrito. No obstante, claro, ver escrito en español un texto que conoce uno en alemán también impone, ¿no? Y hay una cierta barrera, un cierto respeto. Entonces yo digo siempre que están en barbecho. Tristán ha estado 2 años en barbecho, y los maestros en principio estarán un 3er año. A lo mejor el año que viene me atrevo a darla a imprimir. Siempre es... Bueno, estaremos atentos a cuando esta obra sea publicada. Sensacional. ¿Sabes de alguna traducción que aborde el anillo u otra obra de Richard Wagner con este detalle y en otro idioma, con el detalle con que tú lo haces, donde me permito insistir en el aspecto de la novedad, de aquella cosa desconcertante del genio de Wagner, de cómo se dio el trabajo de buscar palabras, de generar, de hacer incluso muchas veces ambivalente, de ponernos a pensar, como lo dijo un amigo mío hace tiempo atrás, cuando uno va a una ópera de Verdi, de Puccini, suele irse a su casa tarareando melodías. Cuando vas a Wagner te vas hablando solo a tu casa. Y la verdad es que ese es el factor que para mí es macizo. Vuelvo a la pregunta, ¿sabes de alguna otra traducción que aborde esto con esta perspectiva? Curioso. Claro, siempre es muy arriesgado decir no hay otra.
saldrá en algún momento alguna edición y efectivamente habrá otra, ¿no? Hay una versión en inglés, Stuart Spencer la hizo, que se traduce, ¿no?, el Anillo del Nibelungo de Wagner, y tiene ese título como Companion. Es cierto que es una traducción glosada, en la que también hay algunas notas a pie de página, y el traductor, de mi punto de vista también un gran conocedor de la lengua alemana, apunta muy bien algunas cosas. No tiene la extensión que tiene mi edición, y es una traducción, son unas notas que van más allá de la filología. Es decir, la fascinación de Wagner lógicamente abarca a todas las lenguas, a todas las especialidades, y hay muchos intentos siempre de caer en la filosofía, en la sociología, en la historia. Entonces, en ese sentido, mi traducción ha intentado, a lo mejor no lo ha conseguido siempre, pero sí que es cierto que ha intentado mantenerse en esa línea roja del lenguaje y dejar un poco al lector la posibilidad de interpretar. Es decir, yo no he glosado mi traducción explicando contextos históricos, explicando argumentos filosóficos. Por ejemplo, en el final de Crepúsculo está siempre esa discusión, ¿no? El final de Schopenhauer. Es decir, ¿qué finales hay? Yo de eso solamente lo he citado. Esto se conoce como el final de ella. Entonces, hay quien quiera entender, que entienda. En ese sentido, mi traducción ha sido quizá, ha estado delimitada en esa barrera de la lengua, y como la mía, yo de momento no he encontrado otra. Es cierto que hay otras traducciones a otras lenguas que son maravillosas. Se me ocurre, por ejemplo, las traducciones al catalán de Joaquim Pena, una traducción hecha para ser cantada, con un conocimiento lingüístico espectacular y una intuición teatral grandiosa. Y eso es muy importante también. Es un texto que vuela, que tiene, ¿no?, que asciende, nos ayuda a levantarnos. En español, por ejemplo, tenemos las de Ángel Fernando Mayo, son traducciones hechas por un wagneriano, con ese respeto y esa admiración que sentimos. Es decir, hay muy buenas traducciones, pero quizá no había ninguna, ni con este aparato glosado tan intenso, esta restricción filológica, diríamos así, que es un pro, pero puede ser un contra también para muchos. Yo veo tu traducción, y en particular tu aporte en los pies de páginas, en estos comentarios, como un elemento de sinergia extraordinario, porque es muy complementario a las otras cosas que he tenido la oportunidad de leer. No sé si estamos hablando de lo mismo, ya que hablas del Companion de Rudolf Zabor, ya que tiene estos 4 libros, explica en forma bastante amena mucho el anillo, pero faltan ciertos componentes. Él se va mucho por la parte musical, poniendo ejemplos de notas, pero para mí ha sido un verdadero deleite poder comparar eso con lo que tú has escrito. Me he interesado por el tema de las traducciones porque creo que es un desafío mayúsculo, sobre todo por el alemán de Richard Wagner y por la sonoridad de sus palabras en alemán, que van tan de la mano con la música, y donde pienso que definitivamente mucho de esa poesía se puede perder en la traducción, pero también hay una ganancia. Una pregunta adicional. Disponer de una buena traducción de obras tan complejas como las de Wagner es una magnífica puerta de entrada para entenderlas y valorarlas. Sobre todo para quienes no hablan el alemán, esto puede ser fundamental. ¿Qué criterios usas, si es que puedes hablar de ello, para considerar que una traducción es fiel reflejo de la intención de Wagner, o tienes algún elemento especulativo donde tú asumes alguna intención de parte del compositor? Es la gran discusión, ¿no? La fidelidad y si el traductor es traidor. Yo soy un traidor, sí. Yo traiciono realmente la sintaxis wagneriana. Traiciono en muchos momentos la oscuridad. En Tristán, por ejemplo, me he sentido más traidor que en El Anillo. Esa oscuridad que cuesta entender, yo muchas veces la he arrojado luz. Mi vocación ha sido más que la fidelidad, ha sido la utilidad. Y esto engarza muy bien con lo que acabas de sugerir, porque mi objetivo, mi misión, no era ser fiel, porque traducciones fieles ya las hay. Mi objetivo era ser útil. Es decir, ojo, vamos por fin a entender mejor esto, vamos por fin a releer mejor esto. Y claro, pero eso es un paso que requiere una cierta traición
a la sintaxis wagneriana, por ejemplo. En Wagner tenemos una estructura sintáctica muy repetitiva que antepone las oraciones de relativo, ¿no? Quien haga no sé qué podrá, quien venga, en el caso de la maldición del anillo, ¿no? Quien diga que no al amor, entonces podrá forjar el anillo. Yo todas esas cosas las he dado la vuelta. Hasta el final de la Valquiria, por ejemplo, ¿no? No es quien tema la espada pasará el que tema la espada. En nuestro decir, por así decirlo, castellano, perfecto, es muchísimo más lógico. Sin embargo, traiciono esa sintaxis alemana que Wagner utiliza con una maestría de los mayores, ¿no? De los mejores. Entonces, en ese giro, bueno, pues sí que es cierto que me siento un pelín traidor, pero intento pillar mi culpa con esas notas, con esas glosas en las que siempre intento que quede claro el contenido, y haciendo siempre estos otros libros, materiales complementarios, que son textos o son compilaciones de textos en las que yo traduzco por primera vez al español cosas de Wagner, textos teóricos de Wagner sobre sus obras. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del material complementario del Anillo del Nibelungo, he traducido una serie de textos que explica, textos del propio Wagner siempre, explicando un poco la génesis de su anillo, y entonces aquí se ve todo ese proceso creativo enorme. Hay un momento muy interesante, Wagner está dudando entre componer una ópera sobre Barbarossa o sobre Sigfrido. Es un momento muy decisivo, está narrado, ¿no? Y él termina diciendo, por ejemplo, no, voy a coger a Sigfrido porque Sigfrido no es histórico. Si cojo a Barbarossa, tengo que hacer un personaje histórico, estoy ceñido, por así decirlo, por el discurso de la verdad, y si cojo a Sigfrido, como es un mito, lo puedo no manipular, pero sí moldear según mis necesidades. Y creo que ese proceso creativo tan largo ayuda a entender el resultado final, lógicamente, de esta obra magna que es el Anillo, tan bien conectada, tan coherente. Y mi intención es esa, es decir, después del material, después del Tristán, quiero que salga una colección de material complementario de Tristán, y entonces ahí, por ejemplo, irá el homenaje a su tenor, Carlsfeld, una carta, un texto, casi un panegírico a su gran tenor cuando falleció, donde narra todas esas dificultades que tuvo de elegir un tenor y encontrar la representación. Es decir, acompañar siempre esta traducción de ese contexto wagneriano, del propio Wagner, que explica también la trascendencia del texto. No estamos ante un libreto, estamos ante un texto para la música, es decir, un texto útil, y en ese sentido mi traducción pretendo que sea útil también. Bueno, esa tradición de la que tú hablas, que yo no la veo como tal, me parece que es más que bienvenida, porque estamos profitando todos quienes podemos leer tu obra. Tú acabas de mencionar una palabra y quisiera nada más pedirte un comentario sobre el particular. Yo te lo dije en alguna oportunidad, tú eres la primera persona que yo conozco de habla hispana que habla del crepúsculo de los dioses. Y eso es un tema que he abordado con algunos amigos, con algunos colegas, de que eso es una palabra muy significativa por razones que tú y yo conocemos, pero me gustaría escuchar tu razón de por qué crepúsculo y no ocaso de los dioses, que es la palabra con que todo el mundo hispanoparlante conoce esta obra. Es muy cierto, sí. Bueno, hay varios motivos históricos. En el siglo XIX se retradujeron las Edas escandinavas, y hubo un poco de confusión acerca de ese Ragnaröker, acerca de si es ocaso, si es crepúsculo, si es atardecer. Es decir, es un problema que nos lleva ya casi hasta el siglo XIX, ¿no? Wagner sabía estas discusiones, y él jugó, como tantas veces hace, jugó con una ambivalencia lingüística y utilizó la palabra Dämmerung, que en alemán como en español significa para referirse al momento del amanecer o al momento del atardecer. Es decir, en español tenemos la suerte y la fortuna de tener una palabra ambivalente para las dos cosas, ¿no? Amanecer y atardecer, en alemán la hay también, y esa es la palabra que utiliza Wagner, Götterdämmerung, ¿no? el crepúsculo de los dioses. Pero Wagner nos avisa, el oro del Rin, en la primera acotación escénica, es dämmert, es decir, hay ese dämmern, ese verbo que es ese amanecer. El oro del Rin no está atardeciendo, está amaneciendo.
Es decir, el propio Wagner nos avisa y nos dice, cuidado, que estamos amaneciendo, y el verbo dämmern, ¿no? Amanecemos en el oro del Rin y podremos atardecer en el final o no. Es decir, ahí la ambivalencia, ¿no? Crepúsculo de los dioses puede ser un crepúsculo lógicamente vespertino, podría ser la versión más del atardecer, pero podría ser también otra forma, otra sugerencia, un despertar, un amanecer. La sugerencia está dada a la interpretación. Correcto. Es muy interesante en este último anillo que se está montando aquí ahora en el Festival de Bayreuth. Acaba con un atardecer, pero de repente el escenario arroja una luz a la escena propia casi de un amanecer. Okay. Y aquí tenemos esa ambivalencia, ¿no? Ante el escenario crepuscular, por así decirlo, hay por otro lado un cierto amanecer que teníamos desde el Rheingold, desde el oro del Rin. Y entonces ahí tenemos esa ambivalencia que yo creo que es muy importante conservar. Efectivamente se habla siempre de ocaso. Y ocaso es una palabra decadente, no es el fin, ¿no? El crepúsculo acaba bien. Es una de las pocas óperas de la historia de la música que acaba con esa perspectiva de futuro, de ese nuevo mundo, de ese porvenir. Intentemos huir, ¿no? De la palabra ocaso, que es muy oscura, ¿no? El crepúsculo tiene también una sonoridad muy bella, diría. Para mí en lo personal creo que se ajusta perfectamente bien a la inteligencia, ese cerebro morrocotudo de Richard Wagner, de utilizar palabras en forma tan específica. Hablando de eso ahora, justamente quiero abordar el tema de la forma en que Richard Wagner se refería a sus llamados libretos, que no lo son tal, sino que se refiere a sus textos como Dichtungen, ¿ya? Que creo, perdona mi ignorancia, creo que en español los eleva a una dimensión de orden poético. Y aunque esta poesía puede perderse en la traducción, la ganancia de entender las obras como tú las estás traduciendo, al menos para mí, ha sido inmensa. El famoso bajo alemán Kurt Moll dijo en alguna oportunidad en una entrevista al señor Everding que Wagner necesitaba cantantes que pensaran, cantantes pensantes, que entiendan esto. Es decir, que no solo entregaran su arte, su voz, sino que comprendieran sus textos. Bajo esta perspectiva, Alfonso, sería una ganancia, tal vez la pregunta es retórica, que cantantes de habla hispana leyeran buenas traducciones de Wagner para entender y para tener una dimensión diferente de comprensión de lo que están realmente cantando. Sí, sin duda. Sin duda es un aspecto muy relevante saber y entender bien qué estás diciendo. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Me alejo un poco en la visión poética de Dichtung, Dichter como obra poética. Wagner en el siglo XIX vive un momento complicado. Él está en un momento en el que el lenguaje de la ópera está muy manido. A él tampoco le gusta que sus obras sean óperas, ¿no? Son dramas. Por favor. Son dramas, pero él dice que son dramas porque es como se traduciría del griego, ¿no? El acto de la escena teatral. Es decir, ahí hay una cierta confusión y yo creo que hay casi, diría, una huida hacia adelante del propio Wagner, huyendo de la terminología tradicional italiana o italianizante, el libretto y la ópera, el preludio, y ahí es donde aparece ese intento, esa búsqueda de Wagner de hacer también un arte, diríamos, alemán, un arte propio, un arte casi del futuro, ¿no? Con otras palabras. Entonces yo ahí sí que soy un poco prudente y siempre intento restarle un poco intensidad a esta Dichtung, a esta palabra poesía, para reducirla o intentar ver en ella que Wagner buscaba una palabra diferente al libreto. Porque en efecto el texto de Wagner, al que yo me refiero siempre como libro, es un libro para ser compuesto. Y aquí hay un proceso muy interesante que, bueno, quizá a lo mejor algún ejemplo lo hace que se entienda mejor. Wagner no escribe literatura, sino él escribe un texto para una música que ya conoce. Es decir, cuando Wagner está redactando su texto, en su cabeza están sonando ya las melodías como las conocemos. Correcto. Cuando uno mira las partituras o las notas, ¿no? Aquí en Wahnfried, en el archivo de Richard Wagner, se ve que en los primeros esbozos ya hay en los márgenes pequeñas anotaciones musicales y son los motivos que posteriormente hacen la obra. Es decir, cuando Wagner escribe, él tiene un texto ya con una música en su cabeza. ¿Qué pasa? Pues que el texto tiene que servir a la música y no siempre
funciona bien. Y entonces Wagner ahí no tiene ningún problema en alterar el sentido de las palabras o en jugar con ellas si encajan mejor. Exacto. Se me ocurren dos ejemplos. El primero de ellos, en la Valquiria, en la escena que Sieglinde cuenta cómo llegó Wotan, llegó un caminante vestido, dice ein Greis im blauen Gewand, ¿no? Ein Greis, un viejo, im blauen Gewand, dice el libreto, ¿no? El libro de Wagner, un viejo en un vestido azul. ¿Qué pasa en la partitura? En la partitura se canta ein Greis im grauen Gewand. Un viejo en gris atuendo, ¿no? Greis, grau, suena mejor, y entonces en la partitura aparece el grau. Pero los dioses son azules. Es decir, la vestimenta tradicional de los dioses es azul. Es decir, a Wagner no le importa renunciar, por así decirle, a la verdad, a la verdad histórica, mitológica, en beneficio de una sonoridad lingüística. Y no le importa que el viejo sea grau, gris, cuando debería ser blau, azul. Y entonces aquí tenemos una ambivalencia muy interesante, libro y partitura, donde el propio Wagner se contradice, ¿no? Unas veces es verde, unas veces es gris y otras es azul. Hay otro ejemplo muy interesante, al final de la Valquiria. So blühe den Welsungen Blut, ¿no? Blühe es ese la que todos esperamos, ¿no? De Sigmund, un la brillante. Blühe, porque claro, luego viene Blut, pero la sangre no florece. Es decir, blühen es florecer, Blut es sangre, no florece. Es decir, si lo miramos con una profundidad y con una seriedad lingüística, choca. Sin duda. Vamos a los apuntes y ¿qué pone? Glühe, fuego, que salte a borbotones la sangre, ¿no? Es decir, la primera nota de Wagner es Glühe, Welsungen Blut, ¿no? Que salte a borbotones la sangre. ¿Qué pasa? A la hora de la partitura lo cambia, porque Blühe se canta mejor, se oye mejor y encaja mejor con Blut, ¿no? Entonces ahí vemos que Wagner, a pesar de su excelencia lingüística, es también muy singular y juega, ¿no? Hace un compromiso en beneficio del resultado final. Completamente, perfecto. Me pregunto cuántos de nosotros somos profundos ignorantes de los textos de Richard Wagner. Fascinante lo que me estás diciendo. Para ir cerrando un poco esto, y muy de la mano con tu comentario, entender los textos de Richard Wagner, estoy hablando en específico, en este caso en alemán, es un desafío gigantesco, es colosal. Sabemos, su alemán es en parte antiguo, en parte es arcaico, es complejo, lo acabas de mencionar con buenísimos ejemplos, tantas veces ambivalente, otras veces crítico, algunas palabras son de su propia invención, lo cual causa confusión incluso para el germano parlante como lengua materna, llenos de muchas veces giros humorísticos que causan una risa, son momentos socarrones, pero nunca son banales. Hacen que la lectura y comprensión de todos estos textos sean tan gratificantes y enriquecedoras. Ayuda a entender la trama y todo esto con una música que creo que no vale la pena que discutamos sobre ellos. Es magnífica. Llevamos más de un siglo y medio disfrutándola. Y de esta perspectiva caemos en un tema crítico que tú sabes, donde tendremos muchas cosas que conversar y yo mucho que aprender. El Regietheater, que casi me atrevería a llamarlo a raíz de una conversación con un director de escena, más bien Konzepttheater, o Regiekonzept, es el concepto del Regietheater. ¿Piensas tú que parte de este esfuerzo gigantesco que ha hecho Richard Wagner se pierde cuando nosotros enfrentamos en escena una colisión dramática entre lo que escribió Wagner con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y lo que un regisseur está poniendo a lo mejor con mucha fantasía, con mucha creatividad, pero que no va forzosamente de la mano con ese texto que se va cantando? ¿No sería tal vez mejor que el regisseur se buscara su propio texto o su propia música en vez de estar usando una obra que ya es completa para hacer algo propio? Tu opinión, es una discusión sobre Richard Wagner. Sí. Bueno, es un tema muy profundo. Me vienen varias cosas a la mente. En primer lugar, me viene un artículo que escribió Frau Katharina Wagner, Frau Professor Wagner, hace unos años, 2015 sería, precisamente acerca de Regietheater y Wagner, saliendo un poco al encuentro de esta discusión, ¿no? Siempre nos movemos en un vocabulario muy extremo. Regietheater es una etiqueta, enseguida hablamos de profanación, ¿no? Son palabras que nos llevan siempre a un vocabulario muy extremo, ¿no?
el artículo este que escribió Frau Wagner anotaba con mucha intención que es muy importante que revisitemos, ¿no? Que releamos los textos y que demos permiso o que consigamos hacer cosas nuevas con las obras de Wagner. Y ella lo dice también muy bien, ¿no? Es un momento en el que estamos trabajando con una materia, y es la materia de la música, la composición, la obra de arte. Ningún regisseur, ningún director de escena encontraría un texto mejor que pervertir. Me sirvo aquí del vocabulario. Es decir, no, has comentado, ¿no?, que coja otro texto y que haga su historia. Nunca será tan buena, ni el texto ni la historia. Nunca, nunca, nunca. La obra de arte total wagneriana tiene muy pocos encuentros, ¿no? Lo que sí que es cierto, y es que en el mundo de las etiquetas que vivimos se habla esta palabra de Regie-Theater, concept, regie, concept, hay un poco todas este vocabulario. En realidad creo que es una búsqueda desesperada y por intentar defender un teatro bien hecho y un teatro mal hecho, ¿no? Y yo creo que esa es la clave que deberíamos intentar, ahora que ya, porque el Regie-Theater tampoco es nuevo, esa es la otra cosa, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años de esto. Creo que estamos en un buen momento para dejar atrás ese concepto de Regie-Theater y hablar de simplemente teatro bien o mal hecho. ¿Y qué es un teatro bien hecho? Pues yo creo que un teatro bien hecho, en este sentido, es aquel que es capaz de sentir la interioridad o la profundidad del mensaje teatral. Lo he dicho al comienzo, ¿no? Mi fascinación por Wagner vino en el teatro, y yo creo que la clave del teatro bien hecho es aquel que nos permite en la escena o en ese momento escénico de la visita del teatro sentir la intensidad profunda de las fuerzas, de las sinergias que hay. ¿Qué hace el Regie-Theater? El Regie-Theater adultera el texto, naturalmente. En este último anillo hay un conflicto familiar, por ejemplo, que Wagner no trata, aparecen personajes en diferentes momentos, es decir, en ese sentido se adultera el texto. Lo que pasa que esos elementos, esas figuras que están en la escena, responden muchas veces a una reflexión realmente profunda por parte del equipo escénico y provocan en escena sensaciones, que son únicas del espacio escénico en el que se están celebrando. Es decir, cuando, por ejemplo, en este caso, en este anillo del Nibelungo, durante todo el anillo, unos niños, todos pintan unas máscaras rojas, se van pintando, etc. Y en el segundo acto de Crepúsculo de los Dioses, aparecen esas máscaras en escena. Es decir, nosotros tenemos ahí una sensación, ves esa máscara, y esa máscara la has ido viendo sin darte cuenta, de una manera muy subliminal. Es decir, hay una coherencia y hay una emoción, una capacidad de recordar que manipula la sensación del ser humano. Es decir, tú ves esa máscara, la reconoces y te emociona, porque a pesar de todo son máscaras y nos gusta el momento de los dioses. Sucede, por ejemplo, también, a mí una escena que me ha conmocionado, en Crepúsculo de los Dioses, el anillo es una niño, no está, es visto desde lejos. Yo estaba en una localidad bastante alejada, cuesta determinarlo. En cualquiera de los casos, una persona muy joven. El niño o la niña está siempre acompañando a los protagonistas en toda la disputa que conocemos, y cuando Sigfrido muere en el tercer acto, cuando es apuñalado por Hagen, esta niña mueve el cadáver de Sigfrido, y la emoción con la que uno mira la escena de una niña intentando despertar al padre muerto, esa sensación produce una evocación en el alma que hace que la marcha fúnebre en esta función en concreto sea un momento espectacular. Sientes el dolor por esa imagen que puede sentir una niña al perder a su padre, y a continuación Hagen abraza a esa niña. Es decir, él se aprovecha de ese dolor que hay, y Hagen, que quiere su anillo, acoge esa niña que acaba de perder al padre. Y claro, es una escena que, cuando transcurre con esta música que conocemos, que tan emocionante, nos lleva a unas esferas de emociones únicamente posibles en el teatro. Es decir, esta escena en DVD no tiene sentido, esta escena solamente por su calidad musical no tiene sentido, y esta escena solo por su realización en la escena, sin música, tampoco tiene sentido. Es decir, en ese contexto, ese sudor, ese calor, esa emoción,
despierta en el espectador una sensación única. ¿Es teatro bien hecho? Desde mi punto de vista, sí. A pesar de haber exigido en mí por así decirlo, reducir mis criterios y mis baremos, yo veo ahí el dolor de la pérdida. Se ha muerto nuestro héroe, ¿no? Sigfrido ha sido asesinado. Y aquí volvemos a los mitos germánicos, en las Edas, en las leyendas, hay una gran discusión, cómo muere Sigfrido. No se sabe si lo matan por la mañana, por la tarde, en una cacería, por la noche, hay hasta quien dice que lo envenena. No está claro. Wagner quizá tampoco lo tenía tan claro. ¿Por qué no? Es decir, para mí ahí es donde radica el éxito de un Regietheater, un teatro bien hecho o mal hecho. Interesante. Abre los ojos, ofrece nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de interpretación. Se aleja naturalmente de esta cosa que es, por decirlo, la propiedad intelectual del compositor, que él tuvo un concepto que trabajó con interrupciones 28 años, 26 años, o sea, se está alterando mucho. El conflicto que para muchos no reside en que esto sea una interpretación moderna. Creo que hay muchos que no tienen nada contra la modernidad, que seguramente hoy una valquiria con alitas en la cabeza y con osos de verdad en el escenario no serían coherentes, no serían de acuerdo a los tiempos. Creo que son elementos que a veces los directores de escena introducen que son tan discrepantes que te sacan del concepto. Es decir, a mí me costó entender, por ejemplo, el significado de un palo de golf, una madera, como la llamamos los golfistas, en Sigfrido. O sea, que me sacó de lo que yo estaba escuchando dentro de un marco musical extraordinario. Pero tener estas nuevas perspectivas, estas nuevas opiniones son enriquecedoras, y en especial para cerrar esta entrevista, viniendo de alguien que se ha interesado por el texto. Yo diría como muy pocas personas en este planeta lo han hecho. Esta es la primera oportunidad que tengo de hablar con alguien que no solamente entiende a cabalidad el texto en el idioma alemán, sino que ha sido capaz de traducirlo al texto en castellano, que para muchos de nosotros era absolutamente desconocido. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Creo que esta no va a ser la última entrevista, es solamente la primera, y espero tener la oportunidad, ya que vivimos en el mismo continente, tener encuentros posteriores y poder seguir hablando de este y otros temas. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Sí, muchas gracias.